Cuando mi hijo me dijo con voz baja, casi avergonzada, que no eres bienvenido en Navidad, sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un bloque de hielo. No lo gritó, no lo dijo con rabia. Fue un murmullo, una frase ensayada, repetida en su mente, hasta sonar firme, pero que en realidad le temblaba en los labios. Aún así me atravesó como una daga. Me encontraba sentado en su sofá de cuero, el mismo que yo había ayudado a pagar porque su mujer Isabela quería un salón más sofisticado. Frente a mí, el árbol de Navidad de 3 metros brillaba con luces blancas y adornos de cristal. El olor de las velas de vainilla, esas velas caras que Isabela compraba en lotes, como si el dinero creciera en el jardín, impregnaba el aire. Yo había llegado con ilusión pensando que por fin, después de un año duro, cenaríamos todos juntos. Pensaba preparar mi pavo con relleno de salvia, el plato que más le gustaba a su madre. Pero en lugar de sonrisas recibí esa sentencia fría: «Papá, no estarás con nosotros en Navidad». Me quedé inmóvil. «¿Cómo dices?», pregunté convencido de haber entendido mal. Pero no, él repitió con más claridad, mirando al suelo sin atreverse a sostener mi mirada. «Este año vendrán los padres de Isabela. Y prefieren que no estés». «Es más fácil así, papá. Ya sabes cómo son con las tradiciones. Tienen su manera de hacer las cosas». «Tienen su manera». Esas 3 palabras cayeron como martillos en mi cabeza. Yo también tenía mi manera: levantarme a las 5 de la mañana durante 30 años para pagar su colegio, su ropa, sus caprichos. Hipotecar mi propia casa para que él pudiera tener la suya. Guardar silencio cuando su mujer me trataba como un invitado incómodo. Pero mi manera, al parecer, ya no contaba. Me levanté lentamente, sintiendo cómo las rodillas protestaban después de tantos años, cargando con pesos que no eran solo físicos. Caminé hacia la puerta, pasando junto a las fotos familiares colgadas en la pared. En cada una mi rostro se iba haciendo más pequeño, más difuso, hasta desaparecer casi por completo. Fotos de viajes que nunca compartí, celebraciones a las que nunca fui invitado. Puse la mano sobre el pomo de la puerta. Estaba frío, como si ya supiera lo que iba a pasar. «Dile a los padres de Isabela», murmuré sin girarme, «Feliz Navidad». Y salí. El aire de diciembre me golpeó en la cara como una bofetada. Caminé hacia mi camioneta estacionada frente a aquella casa que yo había ayudado a comprar, pero que nunca sería mi hogar. Me senté en el asiento del conductor, el motor apagado, las manos en el volante. Por un momento pensé que las lágrimas vendrían, pero no. En lugar de lágrimas, sentí una calma extraña, peligrosa, como la calma que precede a la tormenta. El teléfono vibró en mi bolsillo. Seguro que era Michael intentando suavizar el golpe con alguna excusa barata. «Lo hablamos otro día, papá», o «ya encontraremos un momento». No contesté. Giré la llave, encendí el motor y conduje en silencio por las calles iluminadas con luces navideñas, cada casa brillando con calor y alegría, cada ventana mostrando escenas de familias reunidas, riendo, compartiendo. Todas menos yo. El camino hacia mi barrio en las afueras de la ciudad estaba casi vacío. El asfalto reflejaba la luz amarillenta de las farolas y la radio del coche que solía acompañarme con villancicos permanecía apagada. No quería canciones, no quería palabras dulces. Solo el rugido del motor y el eco de la frase de mi hijo. En un semáforo me detuve. Un joven padre estaba cargando regalos en el maletero de su coche mientras sus 2 hijos pegaban la cara al cristal, empañando el vidrio con la respiración excitada. Esa escena me arrancó un recuerdo doloroso. Hacía años Michael y yo solíamos hacer lo mismo. Íbamos juntos a comprar regalos baratos envueltos con papel colorido. Él saltaba de alegría por cosas simples, un tren de madera, un balón. En aquellos días yo era su héroe. Ahora solo era un estorbo. El semáforo se puso en verde y apreté el acelerador con más fuerza de la necesaria. La camioneta rugió como si compartiera mi rabia contenida. Cuando llegué a mi casa, la luz del porche parpadeaba otro arreglo pendiente que nunca tenía dinero ni ánimo para hacer.
Entré y me recibió el silencio. Desde que María, mi esposa, murió, las paredes parecían más frías, el espacio más vacío. Ella habría sabido qué decir, cómo consolarme. Ella habría puesto su mano en mi hombro y me habría recordado que el amor no se mide en invitaciones de Navidad. Pero ya no estaba. El teléfono sonó otra vez, esta vez mostrando el nombre de Isabela. Lo dejé sonar. Me quité el abrigo, lo colgué con gesto automático y me dejé caer en la silla de la cocina. Sobre la mesa había sobres de facturas, un calendario con fechas marcadas y en una esquina un archivador grueso que había evitado abrir durante meses, recibos, extractos bancarios, comprobantes de transferencias. Todo el rastro de 5 años de sacrificios silenciosos. Lo miré fijamente. Algo dentro de mí empezó a encajar. La humillación que sentí esa noche no era un accidente. Era el desenlace lógico de años de permitir que me trataran como un cajero automático. Yo había puesto el dinero, ellos habían puesto las condiciones, y ahora me dejaban fuera de la mesa. Mi móvil vibró de nuevo. 18 llamadas perdidas en 2 días. 18 intentos de maquillar lo que ya estaba roto. Los ignoré todos. En ese silencio, en esa soledad tan absoluta, nació una idea. No era rabia ciega, no era un arranque de ira, era algo más frío, más calculado. Una decisión que cambiaría no solo mi Navidad, sino el rumbo de nuestras vidas. La justicia, pensé, se sirve mejor cuando nadie la espera. Aquella noche me senté frente al archivador como quien se sienta frente a un confesionario, no para pedir perdón, sino para escuchar por fin la verdad completa. Abrí las anillas y el olor a papel viejo, tinta y cola me devolvió de golpe 5 años de domingos, 5 años de transferencias automáticas, 5 años de «no te preocupes, papá, luego te lo devuelvo». Nadie devolvió nada. Saqué el primer bloque, extractos bancarios. Línea tras línea, siempre el mismo movimiento puntual obediente, como un soldado 2800 € el día 15. A veces, el 16 si caía en fin de semana. Mi banco enviaba un aviso amable: transferencia realizada con éxito. Éxito. Qué palabra tan rara cuando lo que sientes por dentro es fracaso. A un lado dejé una libreta y un bolígrafo. Empecé a sumar. 12 meses, 2.800 al mes, 33.600 €. Año 1, año 2, 33.600 €. En el tercer año ya había dejado de comprarme camisas nuevas. Me arreglaba los cuellos gastados con la paciencia de quien recose una vida. En el cuarto empecé a mirar los precios del supermercado como si fueran ofensas personales. En el quinto me acostumbré a comer bocadillos fríos en la mesa de la cocina, porque encender el horno para uno solo me parecía un derroche que, paradójicamente, no dudaba en asumir cuando se trataba de ellos. Cifra total de 5 años, 33.600 queda 5, a 168.000 €. Subrayé la cantidad con un trazo grueso. Sentí un pinchazo en el pecho como si la tinta pesara. No era solo eso. Abrí una funda transparente, entrada vivienda. Ahí estaba el justificante de la transferencia, 47.000 €. El día que Michael e Isabela, mi hijo y su esposa, por fin cumplían el sueño de su casa. Yo firmé el préstamo sobre mi propia vivienda para conseguir ese dinero porque el banco de ellos no alcanzaba. Recuerdo la pregunta del director: «Señor, ¿está seguro?» «Es mucho riesgo para su edad». Le contesté que la familia está por encima del riesgo. Hoy, si volviera a mirarme, vería en mis ojos que confundí amor con garantía. Y el amor, cuando se exige como garantía, deja de ser amor. Pasé a otro sobre reforma cocina. Facturas de encimeras de mármol, electrodomésticos de gama profesional, grifería, edición, diseño. La cifra redonda me devolvió una mueca: 18.000 €. Recuerdo la conversación de entonces. Yo sugerí una vitrocerámica normal. Isabela insistió en la inducción más nueva con zona puente, porque la cocina es el corazón del hogar. Mi hogar, sin embargo, latía con una estufa vieja que hacía cosquillas a la factura del gas. Más hojas, muebles, cortinas, lámparas, sillas de diseño que nunca entendí por qué eran mejores que las que ya tenían.
tickets de restaurantes para celebrar objetivos que por lo visto siempre llegaban gracias a mi tarjeta. Recibos de luz y agua que yo cubrí solo este mes. Papábamos ahogados, meses que se repitieron como si el calendario hubiera olvidado cambiar de página. Me detuve, respiré hondo. El silencio de la casa parecía escuchar conmigo. Acaricié el borde del papel buscando la paz que daban antes los dedos de María, cuando al notar mi cansancio me apretaba la mano sin decir nada. María. Su nombre todavía me reacomodaba el alma. Dejé la calculadora a un lado y fui a por una caja de zapatos en el armario. Dentro, como quien guarda fotos, yo guardaba pequeños recordatorios de dignidad, el dibujo que Michael me hizo con 6 años, con un sol torcido y un hombre con bigote que era yo. Una entrada de cine de la primera vez que fuimos solos. Una carta de la escuela que decía: su hijo ha mejorado mucho en lectura. Volví a la mesa con la caja abierta. La puse al lado de los números como quien hace sentar al ayer junto al hoy para obligarles a hablar. Y hablaron. Me vi madrugando para llevar a mi hijo al entrenamiento de fútbol porque la lluvia no perdonaba. Me vi haciendo horas extras para pagar las botas como las de los mayores. Me vi vendiendo la moto que tanto amaba para completar la matrícula del máster que según él le iba a cambiar la vida. Me vi aprendiendo a cocinar tras la muerte de María para que, cuando él viniera a casa, siguiera oliendo a familia y no a abandono. Nunca vine con las manos vacías. Nunca le dejé sin nada. Y sin embargo ahora yo era el que sobraba en su mesa de Navidad. Me limpié los ojos con el dorso de la mano, más por costumbre que por lágrimas. No iba a llorar. No esa noche. Los hombres de mi generación aprendimos a llorar por dentro y a seguir funcionando. Pero por dentro esa maquinaria había empezado a chirriar. Guardé la caja de zapatos y volví a la libreta. En la última página escribí una palabra que siempre me había dado pudor escribir: dignidad. La subrayé 2 veces. Debajo hice una lista corta: entrada casa 47.000 €, reforma cocina 18.000 €, hipoteca 168.000 €, suministros y emergencias estimado 12.000 €, total aproximado 245.000 €. No quise sumar los detalles pequeños: el cochecito del nieto que nunca llegó, los viajes que no hice, las camisas que no compré, las cenas que me negué. Esas cuentas no las reconoce ningún banco, pero pesan igual. Cogí el móvil. Tenía nuevas notificaciones, mensajes de Michael, uno de voz de Isabela. Denise, ha sido un malentendido. Malentendido. Qué fácil es pronunciar esa palabra cuando el que pierde no eres tú. Pulsé silenciar. Fui hasta la estantería, saqué la carpeta donde guardaba los contratos y por primera vez me permití leer lo que firmé para ayudarles. El abajo firmante se compromete a... Yo me comprometí a todo. Ellos se comprometieron a sonreír en las fotos. Apreté los labios, y en ese gesto, más que en cualquier cifra, sentí que el péndulo se detenía, que ya no iba a seguir oscilando de la culpa a la excusa, de la esperanza al engaño. El péndulo se paró en un sitio que apenas recordaba el respeto por mí mismo. Me levanté, fui hasta la chimenea y con una cerilla encendí el fuego. Volví a la mesa, cogí copias de los movimientos, no todas, no las originales, y las acerqué a la llama. Observé cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y desaparecía dejando ceniza fina. No era venganza. Era un funeral, el de la versión de mí mismo que había aceptado cualquier cosa con tal de no perder a mi hijo. Lo había perdido igual. Apagué la cerilla, respiré el olor a humo que me llevó inevitablemente a los inviernos con María. Me vi con ella preparando cocido un domingo cualquiera, riendo porque el caldo se nos había salido abrazándonos, mientras el vapor empañaba los cristales. Si ella hubiese estado, me habría dicho lo que siempre decía cuando la vida nos ponía frente a una pared. Primero para. Segundo piensa. Tercero actúa. En ese orden. Paré, pensé y decidí actuar. Fui a la cocina, serví un vaso de agua y tomé aliento.
El plan no nació como un grito, sino como un murmullo. No iba a insultar, no iba a romper nada, no iba a dar un portazo que me persiguiera después. Iba a cortar. Iba a decir no con la precisión con la que se corta un cable equivocado, sabiendo que si temblaba la mano, todo podía explotar. Pero no temblaría. Ya me había temblado demasiado tiempo. Volví a la mesa y marqué el número del banco. Eran casi las 11, una grabación me indicó que llamara por la mañana. Me reí solo. Aquella risa breve y silenciosa me supo a determinación. Me acosté tarde. Antes de apagar la luz, cogí la foto de María que guardo en la mesilla. Mañana, amor, le dije en voz baja. Mañana empiezo a salir de esto. No sé cuánto dormí. Soñé con una mesa grande, con sillas suficientes para todos, con un plato humeante en cada sitio, y con Michael de pequeño metiendo pan en el caldo y mirándome con esa confianza que solo tienen los hijos cuando creen que su padre puede salvar cualquier cosa. No puedo salvarlo todo, pensé al despertar, pero puedo salvarme a mí. A las 8:15, con el café aún caliente, marqué de nuevo el número del banco. Y mientras sonaban los tonos, eché una última mirada al archivador abierto. Todo seguía ahí como testigos mudos. Ya no me avergonzaban, me respaldaban. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo una voz amable. Respiré. «Quiero cancelar una transferencia automática», respondí. «Hoy, ahora». Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la Navidad para mí empezaba precisamente con esa palabra «basta». A la mañana siguiente me desperté antes que el despertador. El invierno aún oscurecía las ventanas y el reloj marcaba las 6:07. El silencio de la casa era absoluto, apenas roto por el goteo de la caldera. En otro tiempo ese silencio me habría aplastado. Pero aquella mañana me pareció una especie de aliado, como si me dijera, «Hoy sí, hoy lo harás». Puse café. El aroma llenó la cocina con una calidez que no venía de nadie más, solo de mí. Y mientras esperaba que la cafetera dejara de borbotear, tomé de nuevo el archivador. Lo abrí por la última página escrita la noche anterior, donde mi propia letra rezaba dignidad. Ahí estaba mi hoja de ruta. Cogí el teléfono. Marqué el número de atención al cliente del banco. Tras unos tonos interminables, una voz femenina amable y cansada a la vez respondió. «Banco Central, le atiende Marta. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Quiero cancelar una transferencia automática». Lo dije sin titubeos. En ese instante sentí que mi voz tenía un peso nuevo, distinto, como si las cuerdas vocales hubieran dejado de ser de carne y hubieran pasado a ser de hierro. «Claro, señor, ¿me facilita el número de cuenta?», preguntó ella. Se lo dicté con precisión, como quien recita un juramento. Marta tecleó en su ordenador. «Sí, aquí la veo. Transferencia mensual de 2.800 euros a la cuenta terminada en 7S423. ¿Desea cancelarla de forma inmediata?». Hice una pausa breve, lo justo para sentir la magnitud de ese segundo. El aire me llenó los pulmones y al soltarlo dije «inmediata». Hubo un clic al otro lado de la línea, un gesto invisible que rompía 5 años de cadenas. «Listo, señor. La orden queda cancelada. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle?». «No, nada más». Marta no lo sabía, pero me había ayudado más de lo que imaginaría nunca. Colgué el teléfono y me quedé quieto sosteniéndolo en la mano. El aparato parecía más ligero. La cocina parecía más luminosa. Y mi espalda, acostumbrada a la curva del cansancio, se enderezó sola. Me serví el café y lo bebí despacio. El líquido amargo me supo a libertad. Afuera el día despuntaba gris con un cielo encapotado que prometía lluvia. No me importó. Sentía dentro un sol que hacía mucho no sentía. Las horas siguientes pasaron entre gestos cotidianos que de pronto tenían otro sentido. Arreglé la bombilla del pasillo, esa que llevaba meses parpadeando. Barrí el porche. Puse música vieja, rancheras que a María le encantaban. Canciones que había dejado de escuchar porque me parecían demasiado tristes.
pero aquel día sonaban distintas. Sonaban a volver a ser yo. El móvil, mientras tanto, no paraba de vibrar. Mensajes de Michael, llamadas de Isabela, incluso un número desconocido que sospechaba sería de su suegro. No contesté ninguna. Cada pitido era como el canto desesperado de pájaros que habían vivido demasiado tiempo alimentándose de mi mano. Ahora, al no tener comida, chillaban. Que chillaran. El eco de sus voces no iba a atravesar mi puerta otra vez. Al caer la tarde me acerqué a mi escritorio. Saqué una carpeta nueva limpia. En la portada escribí con rotulador rojo «Evidencias» y empecé a ordenar extractos bancarios, recibos de reformas, comprobantes de suministros pagados, fotos de las cenas y vacaciones que habían presumido en redes sociales pagadas con mi sacrificio. Cada documento era una piedra en los cimientos de un edificio nuevo. Mi plan no se trataba de hundirlos por capricho. Se trataba de algo más profundo, que el mundo viera quién había sostenido de verdad aquella casa, aquella fachada de familia perfecta. Mientras clasificaba, recordé las palabras de María. Primero para, segundo piensa, tercero actúa. Había parado, había pensado, ahora estaba actuando. Esa noche me preparé una cena sencilla, sopa de ajo y un trozo de pan duro tostado. La mesa era modesta, pero por primera vez en años me supo a banquete. Me serví un vaso de vino barato que guardaba para ocasiones especiales y brindé no por la familia que me había rechazado, sino por la familia que alguna vez encontraría en otras personas en otros lugares. Porque la sangre no siempre es sinónimo de lealtad. Antes de dormir revisé el móvil una vez más. 18 llamadas perdidas en 2 días. Mensajes largos de mi hijo, cortos de su esposa, algunos furiosos, otros melosos. Los borré todos sin abrirlos. No quería leer excusas ni amenazas. Quería silencio. Y el silencio por fin era mío. En la cama, mirando el techo oscuro, me descubrí sonriendo. No era una sonrisa de victoria ni de burla. Era una sonrisa triste, sí, pero llena de orgullo. Porque había tardado demasiado, pero había llegado, había recuperado mi dignidad. Cerré los ojos y murmuré para mí mismo como si María pudiera escucharme desde donde estuviera. Lo hice, amor. Al fin lo hice. Y dormí profundamente, sin pesadillas, por primera vez en años. A la mañana siguiente del basta, la luz de invierno entraba oblicua por la ventana de la cocina. Yo estaba pelando una naranja sin prisas cuando el móvil sonó con ese timbre que había asignado a Isabela. Lo miré unos segundos antes de tocar la pantalla. Contesté por pura curiosidad, no por deber. «Denise», dijo ella sin saludo, con esa prisa que confunde urgencia con importancia. «Necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto. Llegan a las 2. Vuelo desde Barcelona. Bájate con tiempo. Ya sabes cómo se pone el tráfico». He oído muchas cosas en mi vida, halagos y desprecios, promesas y amenazas, pero pocas veces había escuchado tanta propiedad en una sola frase. «Necesito. Mis padres. Recoges. Ningún, por favor. Ningún, puedes». Isabela, respondí con voz calma. «¿Te has olvidado de nuestra conversación de hace 2 noches? No sé a qué te refieres», dijo, cortando el aire como con unas tijeras. «Lo de la cena fue un malentendido. Ahora estamos hablando de una necesidad práctica. Mis padres no pueden estar cargando maletas. Tú tienes furgoneta, tienes tiempo libre. Es lo lógico». Me apoyé en la encimera. Miré por la ventana el árbol del patio, pelado por el frío, su tronco firme. Pensé en la firmeza. Pensé en el tronco. «¿Sabes qué es lo lógico, Isabela?», dije. «Que cada cual se haga cargo de lo que elige. Tus padres han elegido venir. Tú has elegido invitarles. Organiza un taxi». Escuché cómo respiraba al otro lado. Su silencio no era de sorpresa, sino de irritación. «No te hagas el digno ahora, Denise. La familia se ayuda, y tú, al fin y al cabo, eres de la familia». «¿Lo soy?», pregunté. «Hace 48 horas me dijeron que no era bienvenido en su casa por Navidad». La carcajada irónica que soltó me arañó el oído.
No dramatices. Papá y mamá son muy exigentes con las tradiciones, ya lo sabes, pero eso no tiene nada que ver con que vengas a recogerles. Además, seamos honestos, te viene bien salir un rato. No es que tengas una agenda muy llena. Aquella última puya disfrazada de broma me confirmó algo, no era un malentendido, era un patrón. Isabela me veía como un recurso, un enchufe humano del que se tira cuando hace falta. ¿A qué hora llegan?, pregunté con la misma serenidad con la que uno llena un vaso de agua hasta el borde. A las 2 en punto. Terminal 1. Te esperan en llegadas junto a la puerta automática. Llevan 2 maletas grandes. No tardes, dictó como si diera instrucciones al chofer de un hotel. Perfecto, dije. Yo me encargo. Gracias. Y vístete bien, por favor. Ya sabes que notan esas cosas, añadió con condescendencia. Ese jersey azul marino te queda menos de barrio. Colgó sin un gracias real. Me quedé mirando el móvil todavía caliente en la mano, como si fuera un pequeño animal que acabara de morderme. Hice café. Preparé un bocadillo de queso curado y un tomate con sal. A la 1:30, en lugar de subirme al coche, puse agua a hervir para una infusión. A las 2:05 abrí el periódico por la sección de cultura. A las 2:25 sonó el primer mensaje. Denise, ¿dónde estás? A las 2:43 la primera llamada. A las 3:15 otra. A las 3:32 otra más. A las 4:05 un número desconocido insistió. No contesté ninguna. El mundo tiene su manera de ejecutar justicia cuando dejas de obstaculizarla. Los minutos ese día trabajaron para mí. A las 5:15 el timbre de casa vibró como una alarma. Me levanté sin prisa, fui al pasillo y miré por la mirilla, vi 3 figuras pegadas casi a la puerta recortadas contra el gris de la tarde. Cody, el padre de Isabela. Catherine, la madre. Y ella con el maquillaje corrido y el abrigo de marca arrugado. Escuché los nudillos de Cody golpeando la madera otra vez, bam, 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 como si aquello fuera un portón de establo. Abrí, no más de un palmo. Los ojos de Cody enrojecidos se clavaron en los míos. ¿Qué demonios te pasa?, bramó invadiendo mi entrada con el pecho. Te hemos esperado horas en el aeropuerto. ¿Sabes lo que es eso para gente de nuestra edad? Catherine, con los labios apretados, añadió en un susurro afilado. Inhumano, absolutamente inhumano. Isabela dio un paso al frente sin mirarme del todo. Has quedado en ridículo, Denise. Nos has hecho quedar mal. ¿Qué les digo a mis padres? Me apoyé en el marco sosteniendo la puerta con la mano. La casa detrás de mí olía a caldo. No solo a comida, a hogar. Les dices la verdad, contesté. Que no soy bienvenido en su mesa, pero que sí soy útil con sus maletas. Que me quieren lejos para cenar, pero cerca para cargar peso. Que la palabra familia en vuestra boca significa servicio. Cody se puso rojo como un semáforo. Basta ya de insolencias, soltó. Tú no sabes con quién estás hablando. No voy a permitir que un albañil jubilado nos falte al respeto. Tengo amigos en esta ciudad. ¿Me oyes, amigos importantes? Yo también dije con voz baja. Yo tengo amigos, recuerdos y facturas, y con eso me basta. Quiso avanzar, empujar la puerta con el hombro. Coloqué el pie. No la movió un milímetro. Esta es mi casa, dije despacio, marcando cada sílaba. Y aquí no se entra dando golpes. ¡Fuera! Catherine chasqueó la lengua. Este comportamiento se sabrá. La gente de bien sabrá quién eres. Hasta ahora, respondí, la gente de bien solo sabía lo que vosotros contabais. Pronto sabrá también lo que callabais. Isabela me miró por fin. No había lágrimas. Había rabia. Había esa clase de rabia que tienen quienes siempre han ganado sin merecerlo cuando por primera vez alguien les dice que no. Estás acabado, dijo. Nadie te va a creer. No necesito que me crean, contesté. Solo necesito que vean. Y cerré. Supe que Cody iba a golpear de nuevo, pero no lo hizo. Al cabo de unos segundos oí pasos, un portazo de coche y el arranque de un motor.
Me quedé un rato de pie con la palma apoyada aún en la madera, sintiendo cómo la vibración de sus voces de su furia se apagaba. El silencio otra vez volvió a ponerse de mi parte. Me preparé una sopa. Me senté a la mesa. Sumergí el pan en el caldo caliente y me permití un lujo comer despacio. Aquello para cualquiera no sería un gesto memorable. Para mí lo era el acto ceremonial de recuperar mis ritmos. Fuera algún vecino encendía las luces del portal. Dentro mi casa recuperaba ese pulso que yo había empezado a confundir con el ruido de las notificaciones. A las 9:20 el móvil vibró con un mensaje largo de Michael. «Papá, me han contado lo del aeropuerto. ¿Qué has hecho? ¿Por qué les haces esto?» Empecé a escribir una respuesta. Borré. Apagué el teléfono. No lo estaba ignorando a él. Estaba ignorando el guión que durante años me había impuesto explicarme. Siempre explicarme. Ya no más. Esa noche, sin embargo, el descanso no llegó rápido. Di vueltas en la cama hasta tarde. No me culpo por ello. El cuerpo tarda en aprender la nueva lección cuando durante años le enseñaron la contraria. A la 1:15 por fin me dormí. Pero antes de caer una idea me visitó nítida como un golpe seco. Si te atacan en público, responde en público. Me desperté con esa frase de hierro en la boca. Antes del café encendí el ordenador. Tecleé el nombre de Patricia Morrison, la periodista de la sección de estilo de vida que solía firmar columnas sobre restaurantes y eventos sociales. Recordé que en el círculo de Cody los saludos no eran saludos, eran trenzas invisibles de favores. Si había un artículo en el que yo aparecía como un desalmado que deja tirados a los mayores, era porque alguien había tirado de esas trenzas. No iba a llamarla, no iba a rogarle una rectificación, no iba a entrar en su cancha, iba a abrir la mía. De la carpeta Evidencias saqué los extractos con las transferencias. Los pasé por el escáner. Hice lo mismo con los recibos de la reforma de la cocina, con los pagos de suministros, con una foto recortada con pudor del salón de Michael e Isabela, donde se veía al fondo el mueble bar que yo había financiado y que siempre me parecía vulgar. Abrí un documento y tracé una línea de tiempo con fechas, cantidades, conceptos. Frío, limpio, verificable. Y después, en una hoja aparte, escribí el plan. 3 pasos a la manera de María. No contestar a provocaciones privadas. Preparar la exposición pública, documentación impresa en sobres 1 por invitado. Ejecutar en la noche adecuada Nochebuena, cuando la casa de ellos estuviera llena de la gente a la que deseaban impresionar. No era una fantasía, era logística, hora de llegada, hora de entrada, dónde dejar la chaqueta sin pedir permiso, en qué momento interrumpir el brindis, qué decir y, sobre todo, qué no decir. Yo no iba a insultar, no iba a alzar la voz, iba a mostrar. Con el plan trazado respiré hondo. Imprimí 12 carpetas finas de cartulina. En la portada a mano 2 palabras para su información. Dentro los extractos, los justificantes y una copia del artículo difamatorio subrayado en rojo en cada mentira. Guardé las carpetas en el maletín que usaba cuando aún visitaba obras. Lo dejé junto a la puerta. Miré el reloj de la cocina. Faltaban 2 días para Nochebuena. Aquella tarde hice algo más. Salí a caminar. El aire estaba seco y las nubes dejaban caer una llovizna fina. Pasé por la plaza donde antaño llevaba a Michael a montar en los columpios. Me senté un rato en el banco de piedra. Un niño se cayó, se levantó y siguió corriendo detrás de una paloma. Sonreí. Me acordé de la única lección que, aunque parezca simple, más cuesta aprender. Cuando uno envejece, no se puede proteger a nadie de todas sus caídas. Pero uno puede al menos proteger su dignidad de las manos equivocadas. Regresé a casa con los dedos helados y el corazón caliente. Preparé una tortilla francesa. Lavé los platos. Coloqué el maletín junto al abrigo. Toqué la tapa con la yema de los dedos como quien comprueba que el ancla está bien sujeta. Nochebuena, susurré. Nos vemos allí. Y la casa respondió con un silencio de acuerdo.
El domingo por la mañana el olor del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia cercana. Abrí el periódico local como hacía cada fin de semana, esperando encontrar noticias del tiempo, deportes, quizá algún obituario conocido. En su lugar, mi propia cara me miraba desde la página 3 en blanco y negro bajo un titular venenoso: Hombre mayor abandona a un matrimonio en el aeropuerto en plena tormenta invernal. Mi nombre aparecía 2 párrafos más abajo. Mi edad, mi profesión de toda la vida, incluso un par de detalles inventados conocido por su carácter errático, preocupación entre vecinos por su comportamiento reciente. El artículo pintaba a Cody y Catherine como pobres víctimas que habían esperado durante horas desprotegidos mientras yo los dejaba tirados. Me quedé helado. Ni una sola mención a lo ocurrido en Navidad. Ni una línea sobre las transferencias ni sobre la invitación denegada. Nada. Solo un relato en el que yo era un viejo cruel incapaz de cuidar ni de respetar a nadie. Cerré los ojos un momento. El sonido de las campanas seguía allí, pero ya no era festivo, me sonaba a campanada fúnebre. Habían decidido matarme en vida socialmente. En una ciudad pequeña como la nuestra, la reputación es más dura que el hormigón. Una mancha así no se limpia fácilmente. Dejé el periódico sobre la mesa, lo alicé con la palma y lo leí de nuevo, esta vez más despacio, con ojos de analista, no de víctima. El estilo, las comillas, la elección de palabras. Reconocí la pluma Patricia Morrison, periodista de sociedad. Una mujer que escribía sobre cócteles benéficos y tendencias gastronómicas y que ahora de repente hablaba de mí como si fuera un caso judicial. Conexiones. Cody había movido sus fichas. Seguramente una llamada, un favor, una invitación futura. El artículo no era casual. Era un disparo con puntería. Sentí extrañamente un respeto frío por mi enemigo. Jugaban en serio. Bien, yo también sabía jugar. Me levanté, fui al escritorio y abrí de nuevo la carpeta de evidencias. Los papeles parecían brillar a la luz gris que entraba por la ventana. Allí estaban las transferencias, las reformas, los suministros. Allí estaba la historia real contada con números y tinta, no con frases melodramáticas. Ellos tenían titulares, yo tenía pruebas. Encendí el ordenador. Busqué el nombre de Patricia Morrison. Leí su trayectoria: 15 años en el periódico, contactos con empresarios, con fundaciones, con políticos de segunda fila. No era alguien corrupta en sí misma, simplemente acostumbrada a bailar con quien pagaba la música. Y Cody, con sus hilos en la banca, le había pasado la partitura. No iba a pedirle que rectificara. No iba a rogar. No iba a mendigar espacio en su página. Iba a crear mi propio escenario. Esa tarde ordené cada documento como si estuviera preparando un juicio. Carpeta 1, transferencias mensuales. Carpeta 2, préstamo de entrada de la casa. Carpeta 3, reforma cocina y muebles. Carpeta 4, recibos varios luz agua seguros. Carpeta 5, artículo del periódico subrayado en rojo con cada mentira. Hice 12 copias de cada conjunto, 12 sobres de cartulina. En la portada con mi letra firme escribí: para su información. Mientras imprimía pensé en la audiencia. No en los tribunales, sino en el teatro social donde mis enemigos actuaban con más soltura la cena de Nochebuena. Allí estaría la gente a la que querían impresionar, amigos de negocios, vecinos, contactos. El mismo público al que habían vendido la idea de que yo era un viejo desequilibrado. Allí, delante de todos, yo iba a mostrar la otra cara. Al anochecer me serví un whisky. No de los baratos que había aprendido a comprar en los últimos años, sino de una botella que llevaba guardada demasiado tiempo, esperando una ocasión especial. Si no era esta, ¿cuál brindé en silencio mirando la foto de María en la repisa? Tú siempre decías que yo callaba demasiado, murmuré. Pues bien, amor, esta vez voy a hablar. No con gritos, con hechos. Bebí un sorbo. El calor del licor me bajó hasta el estómago. El plan estaba claro. La fecha marcada. El escenario preparado.
Ya no había marcha atrás. Los días siguientes mis enemigos siguieron moviéndose. Escuché rumores en la tienda, en la gasolinera. Una vecina me miró raro al cruzarme. Alguien murmuró algo en la cola del banco. La historia corría como pólvora. Pero yo no discutí. No expliqué nada. No me defendí. El silencio era mi disfraz. El 23 de diciembre Isabela publicó en sus redes sociales una foto del comedor, la mesa lista, 12 sillas, copas de cristal, centros de flores. Lista para la mejor Navidad de todas. Yo sonreí. No se imaginaba cuán inolvidable iba a ser. Esa noche revisé el maletín. 12 sobres perfectamente ordenados. Mi traje azul marino planchado. Los zapatos lustrados. Me miré en el espejo, no era un viejo arruinado. Era un hombre que había decidido contar la verdad. En mi calendario de pared marqué con un círculo rojo 24 de diciembre justicia. Me acosté temprano. El sueño tardó en llegar, pero cuando vino fue profundo. Soñé con una mesa distinta, no la suya ni la mía. Una mesa sencilla con platos humildes rodeada de gente que reía conmigo y no de mí. Al despertar comprendí el mensaje. La justicia no es venganza. Por sí misma es recuperar lo que te arrebataron. A mí me habían arrebatado el respeto. Esa Nochebuena lo iba a recuperar. La tarde de Nochebuena llegó con un cielo limpio, el aire frío como cristal y una claridad que parecía lavarlo todo, incluso la duda. A las 6:45 me puse el traje azul marino. Me até la corbata con la parsimonia que uno reserva para los ritos que importan. Lustré los zapatos con una gamuza, más por el gesto que por el brillo. Abrí el maletín, 12 sobres de cartulina ordenados, respirando como piezas de dominó listas para caer. Antes de salir me serví una pequeña copa de anís, la costumbre silenciosa de cada 24 de diciembre, y miré la foto de María en la repisa. «Voy a hacerlo bien», le dije. «Voy a hacerlo despacio y sin humillarme». Dejé el vaso en el fregadero, cogí el abrigo y el maletín y salí a la calle. El barrio de Michael e Isabela lucía como una postal, luces cálidas en cada portal, guirnaldas, un olor remoto a castañas asadas mezclado con el perfume caro que parecía escaparse por las ventanas de las casas bien. Aparqué frente a la suya un chalet de fachada impecable con un reno luminoso en el jardín. El coche del suegro, el de los amigos, un todoterreno negro que nunca había visto. Gente importante, supuse. Mejor. Eran las 6:45. La puerta principal, como siempre sin cerrojo, una prueba de pertenencia al club, de los lugares donde no pasa nada. Crucé el jardín. Llamé al timbre. Nadie respondió. Volví a tocar. Nada. Del interior llegaban risas, el tintinear de copas, una música suave. No esperé más. Giré el pomo y entré. El recibidor estaba perfumado con esas velas de vainilla que tanto les gustaban. Dejé el abrigo con calma en el perchero, coloqué el maletín sobre la consola y avancé por el pasillo. La voz de Isabela hacía de hilo conductor entre la cocina y el comedor. Y estas son las copas nuevas sopladas a mano. Explicaba como si diera una visita guiada de un museo privado. Me planté en el umbral del comedor. 12 comensales, la mesa larga, servilletas de lino, plata brillante, un centro floral que parecía un bosque domesticado. Isabela me vio la primera. La copa se detuvo a medio camino hacia su boca. Michael palideció. Cody y Catherine giraron la cabeza con una mezcla de estupor y alarma. «Buenas noches», dije con una sonrisa educada. «Lamento llegar sin invitación, pero me temo que esta noche traigo algo que no podía esperar». El silencio cayó como una sábana. Solo se escuchaba el leve chisporroteo de una vela. Denise articuló, Isabela recuperando la voz: «Estás cometiendo un error. Esta es una cena privada. Tienes que irte ahora mismo». «Privada», repetí sin acritud. Curiosa palabra. La he leído mucho estos días. En privado me dijeron que no era bienvenido y en público me llamaron desalmado en el periódico.
Esta noche, ya que han mezclado lo privado con lo público, a su conveniencia, vengo a hacer lo propio, traer hechos a su cena privada». Un hombre con jersey de cachemir carraspeó incómodo. Otra invitada de peinado impecable murmuró: «¿Qué está pasando?». Cody tomó aire dispuesto a ordenar mi expulsión, pero le sostuve la mirada apenas un segundo. Fue suficiente para que se tragara la orden. Me acerqué al aparador lateral, abrí el maletín y saqué los sobres. Los coloqué uno a uno sobre la mesa frente a cada comensal con el mismo cuidado con que se reparte pan. Para su información decía la portada en letra clara: «Les ruego 2 minutos de atención pedí». Dentro encontrarán un resumen ordenado de los últimos 5 años, transferencias mensuales, pagos de suministros, la entrada de esta casa, reformas muebles, y una copia del artículo que quizá hayan leído. He subrayado en rojo cada mentira. Alguien hizo el gesto de devolver el sobre. Yo asentí invitándolo a abrirlo. La curiosidad y la etiqueta pudieron más que la resistencia. Papeles salieron de los sobres. El salón se llenó del susurro inconfundible de hojas moviéndose. Los ojos recorrieron cifras, fechas, conceptos. Me crucé de brazos sin prisa. No necesitaba hablar. Los números estaban haciendo el trabajo. Una mujer de mediana edad, con collar de perlas, fue la primera en levantar la vista. «¿Esto es cierto?», preguntó la voz pastosa de incredulidad. «Cada línea tiene su comprobante», respondí. «Si alguien desea contrastar, podemos ir mañana mismo al banco. Yo invito al café». Isabela se recompuso lo suficiente para sonreír con la boca, no con los ojos. «No es lo que parece. Denise siempre ha querido ayudar. Nosotros nunca pedimos nada. Él se ofreció». «Qué extraño», repuse. «En la página 3 verán un recibo de suministros atrasados de hace 2 febreros. Y aquí saqué otro papel, un mensaje de voz, donde me decías: «Isabela, por favor, Denise, solo este mes 4 meses seguidos. Me ofrecí, sí, pero ustedes también pidieron». «Mucho». Michael hizo ademán de hablar. Se le quebró la voz. La bajó. «Papá». «Tu hijo», dije sin acritud, «esta noche escucha. A veces el silencio enseña más que 1000 frases». Cody golpeó la mesa con 2 dedos, calculando el tono autoritario. «Esto es una falta de respeto intolerable», declaró. «Estás invadiendo nuestra intimidad. Nosotros te abrimos la puerta de nuestra casa y tú...». «No me abrieron nada», lo interrumpí con suavidad. «Entré porque no se molestaron en cerrar, como tampoco se molestaron en cerrar la boca cuando hablaron de mí con Patricia Morrison. Les pido que, ya que me han hecho protagonista a mi pesar, me permitan al menos contar mi parte». Levanté la copia del artículo. Dice aquí: «Los dejó tirados en plena tormenta invernal. Aquel día hizo 13 grados y sol». Dice: «comportamiento errático». Errático es pedir a alguien que no venga a cenar porque no encaja y llamarlo al día siguiente para que haga de chófer. Dice: «preocupación entre vecinos». Yo he preguntado a mis vecinos. Están preocupados por el precio del gas, no por mí. Alguna risa nerviosa se escapó. Isabela lanzó una mirada asesina a la invitada, que se había reído como si la traición estuviera en la sonrisa ajena y no en los números sobre el mantel. «Señoras y señores», continué, «he venido aquí por 2 razones. La primera, para que conozcan la verdad. La segunda, para que cuando piensen en familia ejemplar, lo hagan sabiendo cuánto cemento invisible sostiene ciertas fachadas. Nada más. No he venido a gritar, ni a escupir, ni a montar un espectáculo. He venido a mostrar». Catherine, con la elegancia herida, se inclinó hacia su círculo. «No escuchéis. Es un hombre amargado. Quiere destruir una noche hermosa». Una invitada joven que no había dicho nada hasta entonces habló sin levantar la voz. «Catherine». «Amargado. Aquí hay extractos bancarios y justificantes. Nadie puede amargar una verdad. Si no duele, porque es verdad». Se hizo otro silencio más denso. Noté el giro microscópico de la sala, la corriente de simpatía empezaba a alejarse de mis anfitriones.
Me dirigí a Michael, no al abogado de Isabella, no al clan, no al proyecto de pareja perfecta. A mi hijo. No quiero tu humillación ni tu perdón esta noche, dije. Quiero que veas lo que he sido para ti estos 5 años, una pared de carga. Y quiero que decidas si vas a seguir apoyándote en mí para construir una casa que me excluye. Michael apretó los labios. Un brillo de vergüenza le subió a los ojos. Miró los papeles, miró a su mujer. ¿Me miró? No dijo nada. A veces el silencio sí vale más que 1000 palabras. Cerré el maletín, lo dejé sobre el aparador. Di un paso atrás. No voy a quedarme a cenar, anuncié. Respeto más la mesa que ustedes me negaron que lo que ustedes han respetado la mía. Disfruten la velada. Brinden. Pero háganlo sabiéndose vistos. Y recuerden, miré a los invitados, si alguna vez leen mi nombre en un titular, recuerden también estos números. Di media vuelta. Caminé hacia el recibidor. Nadie se levantó para bloquearme. Nadie me agarró del brazo. Nadie me insultó. El poder de un papel bien puesto no necesita gritos. Al llegar al perchero escuché por fin el estallido, preguntas cruzadas, reproches desordenados, la voz chillona de Isabella mezclada con la de su madre, la de algún invitado pidiendo calma por favor, el timbre de cristal de una copa rota. No sonó un villancico. Sonó otra cosa, la caída limpia de una máscara, la música de la verdad. Me puse el abrigo con calma, tomé el maletín vacío y salí a la noche. El frío me dio en la cara como una caricia. El cielo, negro y brillante, parecía más amplio que nunca. Caminé hasta el coche con pasos que no recordaba tan firmes desde hacía años. Me senté al volante y no arranqué enseguida. Dejé que la respiración se me hiciera larga. En el retrovisor vi mi rostro cansado, sí, pero sereno. No había ganado una batalla por el ruido. Había ganado un espacio en mí, el respeto. Saqué el móvil. Tenía mensajes, no los abrí. En su lugar escribí uno, yo breve, a un chat pequeño, modesto. Rosa, ¿seguís cenando mañana? Llevo turrón. Vino la respuesta en segundos. Claro que sí, te echábamos de menos. Sonreí. La Navidad tal vez tenía otros caminos. Arranqué. Por la radio, sin haberla encendido, se coló un villancico desde una casa cercana. Noche de paz. Reí por dentro ante la ironía, pero algo de paz dentro de mí sí había. Al girar la esquina, una última imagen cruzó mi espejo, la fachada perfecta de la casa iluminada, y en el interior sombras moviéndose a trompicones. No era mi guerra ya. Mi guerra al final había sido conmigo mismo dejar de pedir permiso para existir. Volví a casa por calles tranquilas. Abrí mi puerta, esa sí con llave, y me recibió el olor discreto de mi hogar. Me serví otra copa pequeña de anís. Fui a la ventana. Afuera, una sola estrella parecía empeñarse en brillar por encima de todas. «Feliz Nochebuena, María», susurré. Y por primera vez en muchos años quise decir «Feliz Navidad» no como fórmula, sino como promesa. La mañana del 3 de enero llegó con un sol tímido filtrándose entre las persianas de mi casa. Encendí la cafetera y me senté en la mesa de la cocina con el periódico en la mano. En la portada local no aparecía mi nombre, pero sí uno conocido, Familia Jenkins, afronta embargo hipotecario tras meses de impagos. Leí despacio con la calma de quien ya no espera sobresaltos. Las piezas caían por su propio peso sin que yo moviera un dedo. No sonreí, no hice un brindis en soledad. Simplemente cerré el periódico y dejé que la quietud del momento me envolviera. Había esperado años por justicia, y al final llegó no con un estruendo, sino con un silencio que lo decía todo. Durante semanas el teléfono había vibrado con insistencia, llamadas de Isabella, mensajes de números desconocidos, incluso un correo electrónico con tono de súplica. Yo los dejé sin abrir. Comprendí que no era rencor, sino protección. Había aprendido por fin que no toda llamada merece respuesta. La sorpresa llegó un jueves por la tarde cuando escuché 3 golpes en mi puerta.
Abrí y allí estaba Michael más delgado, con los ojos hundidos y un abrigo arrugado que alguna vez había parecido caro. No llevaba flores ni regalos, solo un cansancio que lo envolvía como segunda piel. «Papá», dijo en voz baja, «necesito hablar contigo». Le hice un gesto para que pasara. Se sentó en el sofá incómodo como un invitado en una casa que alguna vez había sentido suya. Miró alrededor, las paredes recién pintadas, la lámpara nueva, el viejo marco con la foto de María en la repisa. Todo comprado con dinero que por primera vez en años no se había escapado de mis manos. «Está todo más bonito que antes», comentó casi en un susurro. «Cuando uno deja de gastar en otros, empieza a invertir en sí mismo», respondí sin dureza. Guardó silencio un instante, luego se inclinó hacia adelante como quien confiesa ante un juez. «Papá, lo siento. Lo siento por aquella noche, por el artículo, por haber permitido que Isabela y sus padres te trataran como si no valieras nada». Se frotó el rostro con las manos. «He perdido la casa, estoy a punto de perder mi matrimonio y me doy cuenta de que también estuve a punto de perderte para siempre». No contesté de inmediato. Lo observé recordando al niño que corría por el patio con una cometa hecha a mano, al adolescente que levantaba la vista en busca de aprobación, al hombre que poco a poco me había ido dejando fuera de su vida. El dolor estaba ahí fresco, pero también una verdad: él era mi hijo con todas sus flaquezas. «No me perdiste, Michael», dije al fin. «Me entregaste. Me cediste como si fuera un mueble, algo que podías prestar y recuperar a conveniencia. Pero ya no soy eso». Levantó la cabeza, los ojos húmedos. «¿Puedo arreglarlo?». Suspiré. La pregunta que tantos padres esperan escuchar. Arreglar no. Lo roto nunca vuelve a ser igual, pero sí se puede construir algo nuevo. Desde el respeto, desde la sinceridad. Le sostuve la mirada. «Eso ya depende de ti». Asintió despacio. El silencio entre nosotros ya no era un muro, sino un puente débil, pero puente al fin. Se levantó al cabo de un rato. En la puerta, antes de irse, se giró. «Papá, aquella noche en la cena, cuando pusiste los sobres sobre la mesa, estaba furioso, avergonzado. Pero en el fondo, ¿sabes qué sentí? Orgullo. Orgullo de verte por fin de pie». Lo vi alejarse por la acera con paso cansado, pero un poco más erguido que al llegar. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera fría. No era reconciliación plena, pero era el inicio de algo. Y para mí, a mis 60 y tantos, los inicios valían más que las fantasías de perfección. Ese domingo cené en casa de Rosa, mi hermana. Los niños corrieron a enseñarme sus dibujos, su maqueta de cartón, sus notas del colegio. Me senté en la mesa de madera gastada con olor a sopa casera y risas desordenadas. Nadie me miró como intruso, nadie me pidió explicaciones, nadie me pidió dinero. Solo un lugar, una silla, una cuchara. Familia verdadera. Mientras recogíamos los platos, Rosa me puso una mano en el hombro. «¿Sabes qué, hermano? Al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y tú por fin has encontrado el tuyo». Miré alrededor al calor sencillo de esa cocina y entendí que tenía razón. Aquella noche, antes de dormir, abrí la ventana. El aire frío de enero me acarició el rostro. Pensé en María, en su risa que aún resonaba en las paredes, en lo que habría dicho de todo aquello. Ya era hora tosudo, quizá. Sonreí solo en la penumbra. El móvil descansaba en la mesilla. 0 llamadas perdidas. Por primera vez en años el silencio no pesaba. Era libertad. «Buenas noches, María», susurré al aire. «Buenas noches, nueva vida». Apagué la lámpara. El futuro, pensé, no estaba hecho de casas hipotecadas ni de cenas falsas. El futuro estaba en esas pequeñas certezas: la sopa de Rosa, los dibujos de mis sobrinos, el anís en Nochebuena, la certeza de que había dejado de ser invisible. Y con esa paz cerré los ojos.